buenas noches, bienvenidos a una noche más de tráfico, aquí en Tráfico Puebla. Y como ya saben, estamos platicando con aquellos perfiles que están aspirando a gobernarnos, que están aspirando a dirigirnos, en este caso a coordinar los comités de la defensa de la 4T. Ya saben que estamos en estos tiempos políticos atípicos, como los titula el Instituto Nacional Electoral. Y en esta noche estoy con Olivia Salomón. Olivia, ¿cómo estás? Hola, bien, muy contenta de estar contigo, de estar con tu auditorio. Así es que, pues, platicando precisamente de estos tiempos y de este compromiso, ¿no?, que es coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en Puebla. Partamos con esta gran pregunta, creo que se hacen muchos poblanos y poblanas. ¿Cómo un perfil como el de Olivia Salomón, que es empresaria, para algunos dirían fifí, cómo encaja Olivia Salomón en un partido como lo es Morena? Fíjate que yo estudié en una escuela pública, en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Entonces, en mi escuela, mi educación, mis papás pues vienen de la cultura del esfuerzo. Mi papá era un hombre muy trabajador. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá empezó pues vendiendo calcetines, boxers, ¿no? Comerciante. Y después le gustaba y él quería tener una fábrica, y entonces hacía cortinas. En aquel tiempo, que estoy hablando a lo mejor en los 70s, se estampaban las cortinas y eran así como, ya sabes, como muy de la época agogó. Y entonces se estampaban cortinas y él se dedicaba a vender cortinas. Las fabricaban y las vendían. Y ya después siempre fue como muy inventor, y entonces veía que había las telas estas en los hoteles que son oscuras, que son de aluminio para que no dejen pasar el sol, y entonces hizo su máquina para poder hacer este tipo de telas, y entonces vendía esas telas en los hoteles y vendía la tela para cortinas. Así es que pues él fue un hombre muy trabajador. Lógicamente éramos 5, somos 4 mujeres y un hombre, y entonces pues la mejor escuela pública que existía era el centro escolar, y mi mamá soñaba con que fuéramos y estudiáramos en el centro escolar. Así es que nos fue metiendo a uno por uno, porque todos pues no, entonces uno por uno ella se formaba para que lográramos tener un lugar en ese colegio. Y entonces yo en el centro escolar tuve la oportunidad de tener una educación pues que me sirvió a lo largo de mi vida. Un aprendizaje muy importante. Es una escuela que tiene pues un sistema integral donde pues tanto el amor a México, el civismo, el deporte, la cultura, ¿no? Es muy integral. A mí me tocó ir a una escuela todavía militarizada. Entonces, ¿cómo que? O sea, estamos hablando del centro escolar. Me dan muchas preguntas, tengo muchas preguntas respecto al centro escolar y tu paso por ahí, pero ¿era una escuela militarizada cuando tú estudiabas? Cuando yo estudiaba. ¿Qué es lo que te deja? Pues una disciplina, el respeto y el amor a México, ¿no? Esa historia que vas la historia de México que vas conociendo, porque al final el hecho de que tú cantes con orgullo el himno, ¿no? El himno nacional, el himno al colegio militar. A veces en las ceremonias que me tocaba estando como secretaria de Economía, pues de repente había ceremonias militares y me volteaban a ver hasta los militares porque yo me sabía el himno al colegio militar. Pero pues es que en el centro escolar eso aprendimos, la disciplina. Fíjate, te voy a contar algo que a mí me ha dejado muy marcada y que me he dado cuenta qué tan importante es hoy en mi vida y lo que quisiera para Puebla. Siendo muy niña, me tocaba ir a México los 20 de noviembre y hacíamos los mosaicos y murales. Éramos los niños de Puebla que hacían esos grandes mosaicos. Tú eres muy chiquita y no te tocó, pero realmente fue histórico y era un emblema nacional, los niños de Puebla que íbamos a hacer los mosaicos y murales. Y entonces muy chiquita, porque pues a lo mejor habré ido a los 9 años, 10, nos llevaban a todos a México y desde los ensayos te enseñaban la disciplina y lo importante que era que tú cumplieras levantando tu mosaico. Tú eras un pequeño mosaico de todo un mural.
Y entonces subíamos y nos decían, a ver, ¿quién quiere ir al baño? Porque ya va a empezar, ¿no? La ceremonia, estábamos muy pendientes. Y entonces ya no tomabas agua, ya estabas listo y tenías que fijarte muy bien en la persona abajo que iba levantando el mosaico que te tocaba. Te daban una serie de colores, entonces tú tenías que poner tu mosaico y el color que te tocaba. Entonces decían, si ustedes se equivocan van a dejar Chimuelo a Zaragoza. Y pues me daba mucha risa, pero era la realidad. O sea, imagínate, en todo un mural tú eras un pequeño mosaico. Pero nos hacían sentir muy importantes, es decir, tú eras un pequeño mosaico de un todo. Y la responsabilidad que aprendes desde niño a no fallar en eso, en que perteneces a un todo. Y entonces yo he estado reflexionando que necesitamos entender las poblanas y los poblanos, que somos un pequeño mosaico de todo Puebla, ¿no? De todo nuestro estado. Y lo que le sucede, bueno o malo, somos responsables cada uno de nosotros, porque somos un pequeño mosaico de ese gran mural. Entonces, hay mucho de lo que yo aprendí en ese colegio. Por ejemplo, la igualdad, porque era un colegio mixto. En mi época todavía había los colegios católicos, ¿no? Donde iban solo niñas o solo niños. Mi escuela era progresista porque era una escuela mixta. Y entonces ahí aprendes a convivir con los niños y las niñas y a defenderte o, digamos, tener esa igualdad desde niños, o no limitarte como mujer por ser mujer, ¿no? Sin perder pues, lo que de por sí naturalmente es la mujer o es el hombre. Entonces, yo pienso que hoy, en un movimiento de transformación como es Morena, en todos estos valores que tiene el movimiento, porque creo que ya se habían perdido los valores, y tú date cuenta de esas uniones entre partidos donde eran... Es que es impensable que tuvieras una alianza PRI-PAN. Bueno, eran completamente opuestos en su pensamiento, en su filosofía y en su esencia, porque la derecha cree en ciertas cosas, ¿no? Y la izquierda centro, como era el PRI, en otras. Entonces, ¿qué hacen juntos discutiendo acerca de temas sociales tan radicalmente opuestos? Entonces, Morena tiene muy claro sus fundamentos y cuál es su visión, y cosas tan simples como no mentir, no robar, no traicionar, que pareciera que en estos tiempos eso no fuera tan importante. Pero tú date cuenta, si me regreso al mosaico y al mural, lo importante que es no robar, no mentir y no traicionar. Y trabajar en comunidad. Empezando por tu familia, ¿no? Empezando con tu familia. Y efectivamente, lo que mueve el Partido Morena es un movimiento, es un colectivo. No es un partido de unos cuantos, no son decisiones de pocos, es el pueblo el que manda, es un movimiento. Entonces yo me he apasionado ser parte de este movimiento. Y yo te voy a decir algo, quien critique que alguien se una al movimiento es que no es de Morena, porque lo han dicho, y si tú estudias Morena, y si te platican los fundadores de Morena, ¿cuál era la visión de Morena? Era precisamente que fuera un movimiento que fuera integrando a la gente de la sociedad y que se vayan sumando. Y entonces yo me sumé a Morena y llevo 4 años trabajando para el primer gobierno de Morena en Puebla, demostrando con hechos que sí se puede tener un gobierno pensada en los que menos tienen, pero que puede tener desarrollo económico, pero que puede tener también progreso social. Entonces, nadie me puede decir que no soy de Morena, porque tengo Morena en mi corazón y he trabajado para un partido de Morena, para un gobierno de Morena, a sol y a sol, de sol a sol, demostrando que eso que dice el movimiento se puede lograr en los hechos. Porque muchas veces tú puedes quedarte en la utopía, ¿no? En ese sueño de lo que puede llegar a ser. Pero trabajar día a día y demostrar que eso que está ahí en el sueño sí se puede lograr. Y yo tengo casos de éxito de productores, de artesanos, que hemos logrado hacer ese cambio y que lo hemos hecho acompañándonos, porque yo siempre he dicho
que esto es un aprendizaje mío también de ellos, ¿no? De lo que yo he aprendido de ellos y de que todos somos Puebla, somos un estado multicultural. Esa parte de regresar a la comunidad, antes de hablar de lo que has hecho Sí. o lo que hiciste en la Secretaría de Economía, que creo que también es muy importante conocer los hechos. Quiero regresar un poco al... Olivia, tú has tenido una trayectoria en la vida privada. Y se tiende a pensar que por unos malos empresarios o por unos empresarios abusivos, entonces todos son iguales. Entonces lo que yo quisiera es, platícame un poco, platícale sobre todo a la audiencia, hacia los poblanos, ¿cómo fue la trayectoria? ¿Cómo se hizo Olivia Salomón? Estuviste en el centro escolar y eso te dejó un aprendizaje, una disciplina, y eso te dejó un todos tenemos que sumar. Pero en tu vida privada, ¿cómo ha sido Olivia? ¿Cuáles han sido estos retos que ha tenido Olivia al paso de sus años en la vida privada, en la iniciativa privada? Fíjate que yo me defino más como una emprendedora, siempre emprendedora. Esa es más mi definición, ¿no? Más que empresaria, me defino como una emprendedora. Porque siempre estás creando, ¿no? Emprender, siempre emprendes y nunca hay edad para que no hay emprendedores jóvenes, ¿no? Bueno, hemos visto emprendedoras que son de la tercera edad. Claro, por supuesto, y estás emprendiendo siempre, ¿no? Entonces, fíjate que yo me caso muy joven y entonces estuve en un matrimonio casada 5 años y me divorcio cuando mi hijo Emanuel tenía 1 año. Entonces, durante el tiempo en el que yo estuve casada también trabajaba, vendía chamarras de piel y entonces andaba en las casas de todas las señoras pues que me abrían su hogar y andaba yo vendiendo chamarras de piel y pues ahí saliendo adelante en el tema del matrimonio. Me divorcio y entonces me quedo con un niño de 1 año, por supuesto sin ningún recurso. Me regreso a casa de mis papás porque no tenía cómo mantenerme, entonces los papás siempre te ayudan y te salvan, como a muchas poblanas que nos sucede. Regresas realmente pues derrotada, porque tuviste un fracaso y en mi tiempo no te divorciabas tan fácil. Y también la sociedad no lo veía. No, olvídalo, no. ¿Te fue difícil eso? Sí, es difícil. Te estigmatizan. En mis tiempos es la divorciada. Y entonces regreso a casa de mis papás con Emanuel, con una realidad que me dijo mi papá: ¿y cómo lo vas a sacar adelante? ¿Qué vas a hacer? Porque ahí pues tus papás, pues tampoco es como que, ay, mi niña, y luego ¿qué va a pasar, no? A ver, ¿qué vas a hacer? Y entonces mi papá me sentó y me dijo: mira, vamos a hacer una cosa, te voy a prestar, y me acuerdo perfecto, 250 pesos a la semana, que es lo que te va a costar la leche, los pañales, o sea, me sacó la cuenta, ¿no? Y me dio mi recámara que tenía yo antes, eso sí un poquito más grande porque le habían hecho ahí una cocinita y se volvió como un saloncito. Y entonces te los voy a prestar cada semana. Y entonces, ya que trabajes, vas a ir juntando y me vas pagando. Y luego, cuando me casé, mi papá me había regalado un coche, que vendí, por supuesto, y llegué sin coche. Y entonces me dijo: mira, si te regalo otro coche, al ratito te va a volver a pasar y vas a acabar vendiendo. Entonces, mejor te voy a dar un coche, pero me lo vas a ir pagando. Y me dio el coche del chofer, que era un Fairmont. En ese tiempo, pues no sé, haber sido como 1980, ¿no? Un Fairmont vino, color morena, por cierto. Y entonces andaba yo en un coche Fairmont, pues bien viejito, ¿no? Y entonces aprendí también, cuando se te para el coche, ahora no sé las modernidades, pero en ese tiempo se paraba el coche por la batería y entonces te bajabas, levantabas el cofre y sacaba yo esas, para cambiar la llanta, y le daba yo 3 a la batería y entonces arrancaba y ya, ¿no? Le arrancaba el coche. Funcionó a trancazos, adelante. Y te lo prometo que eso que yo viví, sé que lo han vivido muchísimas poblanas y mexicanos, y así es nuestra vida diaria. Y de repente, pues no tienes para los pañales. Yo le agradezco a mi papá que me haya apoyado en ese momento, porque me prestó el dinero. Hay quien no tiene dinero para poder apoyar. Hay quien ni siquiera tiene eso, ¿no? Y entonces, pues me dijo mi papá: a ver, déjame ver, porque es buena para vender. Y empezaba en ese tiempo el desarrollo inmobiliario. Y entonces me consiguió con unos amigos de él
que me dieran a vender unas casas. Entonces mi primer emprendimiento, o el segundo, porque el primero fue el de las chamarras, fue vendiendo casas. Y entonces me iba con mi sombrilla, mi mesa y mis banderitas y me sentaba todo el día a esperar que entrara un cliente. Y entonces ahí sentada pues empecé a pensar que yo no quería ser solo una señora que vendiera casas. Y mi sueño decía pues una inmobiliaria, porque otra de mis hermanas ya estaba más formalita en esto, ya llevaba más tiempo vendiendo casas. Y entonces ella me prestaba un lugar en su oficina para llevar al cliente y que ya se viera más formal, ¿no? Y en esos momentos en los que además la estás pasando bien mal, porque no tienes dinero, porque tienes al hijo, porque vienes derrotada. Entonces me iba yo a Sambors y compraba un libro de ventas por eso yo le digo a la gente, profesionalícense, no importa que sea en YouTube, ¿no? Que hoy puedes encontrar de todo. Nunca se queden estáticos, salgan de su zona de confort, porque todo eso que yo estudié me abrió la mente, ¿no? Me abrió la mente. Tengo una amiga que en ese tiempo me ayudó muchísimo y me invitaba, ella vendía ropa, pero iba a comprarla a Los Ángeles, ¿no? Como las señoras que venden ropa, ¿no? Iba a Los Ángeles, compraba ropa y luego la traía y le vendía en las oficinas de gobierno. Y entonces me dice un día, oye, vamos a Los Ángeles, acompáñame. Y yo decía, ¿a Los Ángeles? ¿Cómo crees? ¿Sola? O sea, nunca había viajado sola sin mis papás o sin el esposo, ¿no? Y entonces, híjole, yo sentía un temor, ¿no? Y cómo esta libertad, cómo que nos vamos a ir solas a Los Ángeles. Y ella, pues, quería quien la llevara a ayudar, porque comprabas la ropa y luego la empacabas, y cómo empacar todas las maletas, y luego la pasas, y luego se divide entre varias. Entonces, todas esas experiencias me formaron y me forjaron como una mujer que entiende perfectamente la realidad de cuándo es quedarte sin nada y que tienes que venir de abajo. Entonces, a base de estar estudiando y de todo, yo quería formalizarme. Hicimos la inmobiliaria con mis hermanas y entonces ya íbamos con los amigos de mi papá para que nos dieran no una casa, sino en ese tiempo empezaban las callecitas esas que cerraban, donde vendías casas, ahí por la Federal a Cholula, por Cuautlancingo. Todavía tengo muchos clientes que me siguen recordando, porque siempre he dicho que ahí aprendí que tienes que cumplir lo que prometes, porque si vendes un vestido y sale mal el vestido, pues nadie se acuerda de ti, pero si vendes una casa, que es el patrimonio de la gente, que es su futuro, y algo sale mal, siempre se van a acordar de ti mal, ¿no? Dile a los de la Ciudad de México del cártel inmobiliario a ver si nos acuerdan. Claro que sí. Entonces, para mí fue un aprendizaje, porque las primeras veces por vender una casa, ¿no? La señora decía, es que no me gusta el color azul de la sala. Y yo decía, no, se lo cambio de color. Sí, pero luego llegaba yo con el dueño de la casa y me decía, no, porque eso cuesta dinero. ¿Cómo voy a andar pintando la casa de otro color? Entonces aprendí que podía yo prometer lo que sí se podía, y lo que no, prefería yo no vender. ¿Dirías que esas experiencias en tu vida emprendedora, de mujer emprendedora, te formaron y te llevaron a estar en este momento aquí platicando sobre un futuro? Sin duda, porque conoces las realidades, porque has pasado por las buenas y las malas. Un emprendedor no siempre le va bien. Tú puedes ver un emprendedor que ya se volvió un empresario exitoso, pero no necesariamente te fue bien toda la vida. Yo llegué a vender en ese tiempo, vendíamos, era el 92, 93, ¿no? Por ahí, porque luego me tocó la crisis del 94. Entonces, llegué a vender tal vez 60 casas a la semana, porque vendíamos en ese tiempo con créditos hipotecarios. Yo no sé si se acuerdan mucho, se van a acordar, porque nos fue después como en feria a todos, que todos compraban con crédito hipotecario. Tu casa dabas el 10 o el 20% de enganche, y después a 20 o 30 años. Y en el 94 nos fue pésimo, porque vino la crisis, vino una de verdad terrible, y de vender ese número de casas a no vender una sola. Necesito que me des tu dinero para hacer este proyecto que voy a hacer de esta manera, para que dé seguridad y lo puedan dar. Entonces, en Estados Unidos eso es muy profesional, y aquí daban este diplomado. Entonces lo tomé, y ese diplomado a mí me sirvió para que cuando yo me di cuenta que iban a ser los desarrollos más importantes de Puebla, en toda la zona de Angelópolis,
que era la Vista Country Club, y quien desarrollaba era Grupo Yusa, ¿no? Que era un gran grupo en México. Rafa, mi esposo, decía, ahora sí, eso sí son las grandes ligas, ¿no? Porque en términos de béisbol, pues eso eran las grandes ligas. Y entonces, pues yo era una chavita compitiendo contra las grandes inmobiliarias internacionales. Y la forma en la que logré el contrato de comercialización en exclusiva del desarrollo de la Vista Country Club fue gracias a esa presentación, que me enseñaron a hacer esa presentación. Entonces yo llegué súper profesional a hacer una presentación que les dio seguridad y me dieron el contrato de comercialización. Entonces, realmente insisto en que debemos profesionalizarnos siempre, no importa el giro en el que estés. ¿Sabes qué? Sí le voy a entrar. ¿Lo pensaste alguna vez cuando estabas en la iniciativa privada? Jamás. Me llama don Miguel, bueno, no él, me llamó alguien en su particular, ya él como gobernador electo, y entonces me hablan y me dicen que si puedo ir a donde era su casa de gestión, o de campaña, que ya era electo. Y entonces, qué raro, ¿no? ¿Ahora qué hice? No, pues se me hizo rarísimo. Y entonces hablé, Rafa, mi esposo, no estaba en Puebla, estaba en Acapulco, entonces le hablé y me dijo, oye, me hablaron, me dijo, ten cuidado, no va a ser una llamada, te están engañando, ¿no? Te están vacilando. Y entonces me dijo, no vayas a ir, no, pues no, ya, colgamos. Al rato me volví a hablar y me dijo, ¿sabes qué? No vaya a ser que sí sea cierto, se me hace que han de querer comprar una casa, porque ya anunciaron que no van a vivir en Casa Puebla. Entonces, posiblemente te andan buscando porque quieren comprar una casa. Entonces, pero mira, ¿por qué no hablas por teléfono al hotel donde te dijeron que está? Preguntas por el particular y le dices, oye, recibí una llamada, y ahí te van a decir si sí o si no. Al gobernador Barbosa no lo conocí hasta ese día, nunca, ni en una campaña, ni en la 1 ni en la 2. Y entonces llego a verlo y pues ahí me recibió. Y así, ¿no? Y dice, pues mira, fíjate que me hablaron de ti, estoy buscando un gabinete paritario, quiero 50% de mi gabinete mujeres y 50 hombres. Y me ha costado mucho trabajo encontrar mujeres para cada una de las secretarías, ¿no? Con perfiles diferentes. Y él había nombrado en la Secretaría de Economía a Rodrigo Osorio, que era un jovencito, y no se habían dado cuenta que él, por la ley, todavía no podía ser secretario de Economía porque no cumplía la edad. Entonces tiene él que ir hacia atrás, y se le estaba juntando el tiempo ya de la toma del proceso. Y entonces me dijo, te quiero invitar con la secretaria de Economía. Yo así como, ¿pero cómo, no? Y me dijo, sí, porque, mira, yo necesito cerrar las brechas de desigualdad. Y es la primera vez que alguien me explica exactamente de qué se trataba la desigualdad. Porque a veces uno, cuando escucha a los gobiernos de izquierda o cuando escuchas la izquierda, pareciera que tú, cuando hablan de desigualdad, piensas que quieren que todos tengamos lo mismo, ¿no? Y que te van a quitar a ti para darme a mí. Eso es lo que mucha gente, y aquí el sector muy conservador de poblanos, se la compró. Sí, yo claro. también me llegaban, no sé si a ti te llegaron, pero me llegaban muchos mensajes en Facebook de, el gobierno de Morena te va a quitar tu casa. Sí, claro. Y yo, ¿por? Y te la va a quitar para dárselo a los que sí. no tienen, ¿no? Y entonces, la verdad es que uno tiene malentendidos, ¿no? Y luego, ya ni te digo con las redes sociales, ¿no? Pero, pues acuérdate, va a ser Venezuela y vamos a acabar sin nada y nos van a quitar todo. Para mí estaba siendo difícil porque lo primero que se detiene ante una crisis siempre es la construcción. Ahí, ¡prum!, ¿no? Es lo primero que se para. Y entonces veníamos muy bien cuando el presidente toma posesión, fue bien tomado su discurso, pero después recuerda que vino el tema del aeropuerto. Entonces, cuando viene el tema del aeropuerto, vino una incertidumbre muy fuerte entre los empresarios y los capitales, que inclusive empezaron a sacar dinero y empezaron a vender sus casas o comprar casas en Estados Unidos, y era un momento fuerte. Pues sí, hasta decían que compráramos dólares, teníamos a estos expertos. Compren dólares, sí, porque nos va a ir, vean el superpeso. Y miren el superpeso. Entonces,
Recuerda que el presidente toma protesta en 2018, pero nosotros en Puebla fue en el 19, entonces ya había pasado casi un año o un año del gobierno del presidente y estábamos en el mero momento de las dudas completas, de no creer en el presidente y de la campaña negra que existía del gobierno, y eso había afectado, en mi caso, el sector inmobiliario, porque la construcción, te repito, es de lo primero que se para. Y entonces decíamos, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en México? Y te digo que en mi familia siempre hemos sido muy patriotas, ¿no? O sea, nada de que me voy a vivir a otro país, pues, ¿qué es eso, no? Te quedas en México y trabajas en México, y es un país maravilloso en el que siempre, pues, crecimos, estudiamos y nos ha ido muy bien. Entonces, ese fue el momento en el que a mí me invita. Y entonces él me explica y me dice, mira, la desigualdad se trata de darle a los que no les hemos podido dar. Es una justicia social. Servicios básicos, que tengan agua potable, que tengan un baño, que tengan drenaje, que tengan todos los niños y niñas educación, salud. Nada más. O sea, no vamos a hablar de casas y edificios. No. Lo básico. Se lo merecen. Llevan así cuántos años y cuánto tiempo y están olvidados, porque nadie había visibilizado ese otro México. Nos habíamos ya creído el tema del gran desarrollo, ¿no? De todo esto que nos va muy bien, de este círculo en el que te mueves, pero en realidad hay otros Méxicos, y había el campo olvidado, y estaba la migración, ¿no? Esas realidades de nuestro México existen. Y el presidente López Obrador lo que hizo fue visibilizar eso, pero mira qué bonito y por qué me mueve tanto. Él dice, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Pero no está diciendo por el bien de los pobres o por el bien de los ricos. Está diciendo por el bien de todas y todos, de todos los mexicanos, primero los pobres. ¿Por qué? Porque el presidente había recorrido el país durante tantos años, casa por casa, municipio por municipio, y él se dio cuenta que la gente ya estaba muy dolida, que ya había mucho dolor en el pueblo y que no tardaba en haber una revolución o un problema de violencia muy fuerte. Y entonces el presidente dice, por el bien de todos y todos, primero los pobres. Olivia, ¿en algún momento tú como empresaria te creíste esto de que México iba a ser como Venezuela, que Andrés Manuel López Obrador era el que iba a llevar a la ruina al sector privado? No, porque yo conocí al presidente López Obrador desde 2006, cuando nosotros teníamos el equipo de béisbol Pericos de Puebla, y entonces él andaba buscando dónde hacer sus eventos, que nadie le prestaba lugares donde hacer sus eventos de campaña, ¿no? Sus cierres o sus eventos. Y entonces ahí hizo en 2006, en el estadio de béisbol Hermano Cerdán, hizo su cierre de la campaña de 2006, de la de 2012. Ese es un gran dato. Sí, claro, por supuesto. El estadio de Pericos, mientras nadie le abría las puertas, se lo abrimos nosotros para que ahí hicieran sus cierres de campaña en Puebla en 2006 y en 2012. En 2018 no, porque ya habíamos vendido el equipo. Nosotros lo tuvimos de 2005 a 2015. Entonces, ahí yo escuchaba al presidente, ¿no? Al actual presidente, y escuchaba el discurso, y te digo, pues yo vengo del centro escolar, a mí ese discurso no me es extraño, es lo que yo viví toda la vida, o sea, yo por supuesto, ¿cómo no voy a querer que otros niños y niñas tengan la oportunidad que yo tuve? Por supuesto que eso quiero, y quiero una buena educación para todos, porque mira dónde me llevó esa base y esa formación. Entonces, yo estoy 100% convencida. A mí, si es la gubernatura, que eso es lo que quiero, porque estoy convencida que puedo hacer políticas públicas que realmente beneficien a todas y a todos. Pero si no, dentro del movimiento, desde cualquier trinchera, Porque ahorita, por ejemplo, todo este tiempo que pasó, pues
firmemente estoy convencida que la doctora Claudia Sheinbaum es lo que necesitábamos. Entonces, primero teníamos que agruparnos todos para lograr que ella fuera la coordinadora nacional, ¿no? Hoy, ¿cuál es nuestra prioridad? Pues que ella sea presidenta de la República. Imagínate, la primera presidenta mujer y de transformación. Dicen mucho, es tiempo de las mujeres, es tiempo de las mujeres y es tiempo de las mujeres. En Puebla, y lo vimos, yo escuché muchas quejas respecto a por qué el Consejo estatal hubo más votos hacia los hombres y no hacia las mujeres. Personalmente creo que todavía nos hace falta seguir picando piedra, porque no es un tema de género, no es una lucha de si la mujer más que el hombre, pero desde el lugar en el que está sentada Olivia en este momento, ¿por qué es tiempo de las mujeres en Puebla? Mira, yo estoy convencida que se abrieron los tiempos porque Morena es un gobierno progresista que cree en la igualdad. Entonces, no es solamente este tiempo, este momento. Empezó desde 2018 que llegó el presidente, porque hoy tenemos 10 gobernadoras mujeres en el país, lo que eso no había sucedido en muchísimos años. Entonces, el tiempo para las mujeres llegó con Morena, llegó con el presidente López Obrador, porque ahí dijo igualdad, ¿no? Y en ese momento es igualdad de oportunidades. Hoy nos toca a las mujeres que estamos participando en el servicio público decir, dar el paso al frente y ir con todo y por todo. ¿Por qué? Por las que venían atrás de nosotros, por las que vienen atrás, pero sobre todo las que vinieron antes y abrieron brecha para nosotros. Entonces, hoy el Partido Morena es el que está impulsando la igualdad, la paridad. Entonces, ahí hay que estar. Es el tiempo, pero yo lo que sí pongo en la mesa es que esto no se trata de género, esto debe de tratarse de competitividad y del mejor perfil para gobernar Puebla, sea hombre o sea mujer, porque tampoco me parece justo que sea porque eres mujer, no, a ver, las mujeres somos suficientemente competitivas y se han encargado los hombres de hacer creer que no hay mujeres que puedan estar arriba o que puedan ser suficientemente competitivas. ¿Cómo no? Aquí estamos las mujeres y se inscribieron 10, nos inscribimos 10. Y hay muy buena competencia. Y aquí estamos, y si nos inscribimos es porque sabemos que podemos y que estamos ahí al frente con toda la honestidad para poder decir, aquí soy mujer y yo sí cumplo mi palabra y yo estoy aquí para responderle a las poblanas y los poblanos. Hay un gran tema que las poblanas y los poblanos necesitamos saber. Yo creo que la ciudad en general y en cualquier estado y cualquier candidato de cualquier partido, precandidato, no candidato, cualquier persona que aspira a un cargo en el servicio público, lo primero que nos preocupa es qué hizo en sus cargos previos y si tiene las manos limpias. Porque justo venimos de políticos que te prometían las perlas de la Virgen, que sí, que no, y que sí endeudados. Y que sí, qué bonita se ve la ciudad, qué preciosa, pero la pobreza ahí está. Entonces, esa es la pregunta. Olivia, ¿qué puso en la mesa del Estado de Puebla como secretaria de Economía? ¿Con qué se topó Olivia? ¿En verdad teníamos un gran desarrollo económico como se vendía en Puebla? ¿Qué es lo que encuentra Olivia que dice, ah, caray, y qué es lo que deja Olivia antes de ir a esta etapa? Mira, de entrada, efectivamente, la gran idea que tienes de que había, ¿no?, el mayor desarrollo, y llego al gobierno y en 2019 no nada más no crecíamos, teníamos un decrecimiento del 0.4%. Hoy, con el gobierno de Morena, 2022 cerramos diciembre de 2022 con un crecimiento del 5.2%, el doble de la media nacional. Eso es lo que entregamos, ¿no? Una inversión extranjera histórica de más de 3.400 millones de dólares solo en 2023. Como ejemplo te pongo, cuando vino la gran inversión de Audi, que fue una gran inversión, se invirtieron 1.500 millones de dólares. Ahorita solo en 2023 tenemos 3.400. Esa es la gran diferencia. En un gobierno de Morena, en un gobierno de transformación, pues sí, claro que sí, en un gobierno de Morena, en un gobierno de transformación y con una mujer que vino del sector privado a trabajar en la Secretaría de Economía por Puebla, por las poblanas y los poblanos. Claro que sí se puede. Y hoy realmente hemos tenido al frente del gobierno de Puebla, pues dos grandes personajes, dos grandes hombres que han trabajado con una visión muy importante
para provocar este desarrollo. Entonces, yo estuve muy contenta trabajando y te voy a decir mi reflexión de los políticos. Lo que yo he pensado que ha pasado y ni siquiera a veces pienso que es mala fe. No hablar de corrupción porque es así, no tiene justificación esa. Ya habíamos normalizado la corrupción, porque inclusive roba poquito. Nosotros como sociedad ya llegaba al gobierno y ya sabías que se iba a enriquecer y ya. O roba y pero deja robar. Era la sí, ¿no? Pero era como, pues ya nos habíamos conformado todos. Entonces, yo he estado observando. Cuando quieres ser político, que no era mi caso, pero yo observo a los políticos, los muchachos que estudian Derecho, Economía y que dicen, quiero estar en la política. Cuesta tanto trabajo llegar a una posición y se la pasan luchando y codazos y golpes y ahí van, o haciendo política, ¿no? Y entonces quieren llegar a ser, ¿qué? Regidor, director general, secretario, diputado, lo que tú quieras, ¿no? Es su ilusión y el propósito de esta profesión de ser político, ¿no? Ahí quiero llegar. Entonces, cuando llegan al puesto, ya no saben para qué. Porque la meta era llegar a ser el diputado. O sea, el cargo. El cargo. Y entonces, cuando llegas en el cargo, tú los ves cómo se engrandan. Y entonces, hasta se visten como él, ¿no? La diputada, el diputado, el secretario, la secretaria. Entonces agarras toda la pose, alrededor de ti está toda la gente que te carga la bolsa, que camina, se sube y bajas, y el chofer y el todo lo que significa el tema. Voy a los eventos a que me tomen fotografía, a que me pongan ahí que soy fulanito y tal, porque eso es lo que eres. ¿Y el para qué? Nadie sabe para qué llegó. Porque eso nadie les dijo que había un para qué, y que entonces tienes que entregar resultados, y que entonces tienes que trabajar para la gente, y ahí es donde el presidente dice, esa es la revolución de las conciencias. Llegas no a servirte del puesto, sino a servir, y ahí es donde tenemos que trabajar todos, porque también el ciudadano que participe y que se involucre cada vez más en la política y en las decisiones políticas y que sea más activo, eso es lo que nos va a ayudar a que después también exijan más y que se vayan involucrando en todas las decisiones. Y yo por eso me siento satisfecha de haber dado ese paso, salir de mi zona de confort, dejar lo que tenía ya listo, seguro y listo, y decir, esto no lo había pensado. Y además otra cosa que me dijo en ese tiempo don Miguel, yo necesito un vínculo con los empresarios, porque para cerrar las brechas de desigualdad no me va a alcanzar la inversión pública, necesito inversión privada, necesito que salgas al mundo a promover Puebla y traigas inversión, y vengan y ofrezcan trabajos seguros, inversiones a largo plazo. Y tú sabes vender, sal y vende Puebla en todo el mundo. Te necesito, y a mí me hizo todo el sentido. Y entonces él me explicaba y me decía, mira, mi carrera política no la hice en Puebla, entonces yo no me conoce el sector empresarial. Necesitamos generar confianza. A ti te tienen confianza los empresarios. Entonces, tú trabajas con ellos para traer inversión y yo te garantizo certeza jurídica y respeto, ¿no? Una certeza jurídica y seguridad pública para que entonces pueda haber inversión. Con eso me convenció. ¿Y con eso la armaste en la Secretaría de Economía? Bueno, no, con eso regresé a mi casa. No. Antes de todo regresé a mi casa. A decirle a Rafa, esto es lo que quería, y entonces Rafa, él era siempre todo muy positivo y entonces todo era para después, no pasa nada, no te preocupes, yo estaba espantadísima y entonces hubo votación en mi casa, él se regresó rápidamente. Fueron democráticos. Fuimos democráticos porque era domingo, llegaron todos a comer, comemos los domingos juntos y entonces una votación, ¿qué creen que pasó? Que la invitaron, entonces todos votaron que no, todos, hasta yo, menos Rafa. Rafa dijo sí. Ganó Rafa, ¿verdad? Por supuesto. pero yo ya estaba muy espantada. Y entonces cuando le platiqué después, él me dijo, mira, eres mujer
Es un honor lo que te están ofreciendo. Y además nos necesita, porque fíjate, lo más importante es que tú vas a estar ahí para hablar y entender de qué se trata la transformación y cómo la traducimos y se la decimos a los empresarios para que confíen y no se sigan llevando el dinero fuera de México, inviertan en nuestro México, porque esto va a durar 6 años, bueno, 5 en ese momento, y esto no puede seguir así, porque entonces va a venir una gran crisis y tenemos la obligación de... ¿Tuviste un conflicto en algún momento de decir, híjole, a ver qué pasa? ¿Nunca fue un tema? No, jamás. No, para nada. No, porque realmente yo llegué a la Secretaría de Economía, encontré un tema que no me gustó y pues lo denuncié a la Secretaría de Función Pública, hicieron lo que tenían que hacer, porque pues yo llegué a la Secretaría no a inventar absolutamente nada, a revisar lo que estaba y lo que para mí era un foco rojo, pues yo no soy investigadora ni me toca, yo lo que me tocó es denunciar a la Secretaría de la Función Pública y esa denuncia procedió, inhabilitaron a la persona que no actuó correctamente y ya, no era mi tema, pero no, para nada, yo ya te dije, a mí lo que me hizo sentido completamente fue eso. Después llego y lo primero que hice, bueno, fue ponerme a estudiar, ¿no? Políticas públicas, la administración pública. Yo era administradora de siempre y además práctica, y esto es otra cosa. Hay que tener mucho respeto cuando entras al servicio público, porque para mí, pues tienes que dar resultados. La gente está confiando en ti y el gobernador también. Entonces, empiezo a preparar mi plan de trabajo. Yo normalmente me gusta el organigrama, un orden administrativo, ¿no? Llevo muchos años haciendo que funcione, pero porque debe de haber un orden, en una planeación en lo que haces. Entonces fue muy fácil para mí hacerlo y me empiezo a estudiar los datos y me impacta porque mira, Secretaria de Economía, ¿qué piensas? Las grandes empresas, ¿no? Eso es lo que piensas. Claro. Nada más que cuando yo veo los números, me doy cuenta que el 99.8% de las empresas en Puebla son micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces digo yo, ¿cómo voy a ser secretaria de Economía nomás de los grandes? Yo tengo que ser secretaria de Economía de todos. Pero además, el 70% de nuestra economía informal. ¿Qué vamos a hacer? Porque ahí hay derrama económica, porque trabajan todos los días, porque ellos generan su propio bienestar y a veces empleo también, le dan empleo a otras personas. Entonces, esa es nuestra realidad y yo soy secretaria de Economía de todos. Yo no soy secretaria de Economía de un sector o de las cámaras o de los grandes empresarios. O sea, nunca hubo un privilegio de decir, porque pasaba, voy a ver al la secretaria de Economía, el gran empresario, ya llegué, ya soy el amigo, soy el cuate, o soy el gran empresario, ya llegué, y es al que atiendo, y es al que veo, y los demás se me olvidan. ¿Eso no pasó? Fíjate que fue maravilloso este modelo del martes ciudadano. Esos martes ciudadanos, yo te puedo decir que podía cancelar cualquier cosa, ¿no?, en mi agenda, pero el martes ciudadano fue de lo más bonito que yo viví en el servicio público. Porque el martes ciudadano era salirte en tu mesa y estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde afuera de tu secretaría esperando que viniera la gente, los ciudadanos, a atenderlos a todos con sus temas. Y entonces fue muy bonito para mí porque ahí es donde te vuelves cercano y cualquier persona llegaba, en mi caso, pues a hablar de sus emprendimientos, de sus proyectos de negocios, de cómo les estaba yendo, qué necesitaban, y entonces se fue construyendo un vínculo con los emprendedores y emprendedoras y con los microempresarios, donde yo vi ahí que era necesario fortalecerlos y profesionalizarlos, ¿no?, como fue mi caso de éxito. Y entonces creamos esta política pública que fue el CIEN, el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, porque nadie nos enseña a hacer negocios nunca, y entonces se llama Centro de Innovación porque siempre tienes que estar innovando. Emprendimiento, precisamente porque tenemos que trabajar en todos esos emprendimientos informales, cómo los volvemos unas grandes empresas. Y negocios, porque como pues hay que aprender a hacer negocios. Si eres cantante, tienes que saber hacer negocios. Si eres artesana, tienes que saber hacer negocios. Cualquier profesión tiene que saber hacer negocios. Entonces,
se crea esta gran política pública y entonces ahí podemos realmente darle su lugar a todos estos microempresarios medianos que mueven la economía, porque son quienes, claro, con los artesanos ha sido maravilloso. Ha sido precioso trabajar con los artesanos. Hemos trabajado desde dos esquemas. Uno, las cooperativas, que hagan una cooperativa de artesanos y profesionalizamos como un consejo directivo dentro de la cooperativa, que tengan habilidades como cualquier empresa de comunicación, liderazgo, calidad en el servicio, logística, empaque, todo lo que requieren, innovación. Y luego tenemos otro programa que hicimos con la Secretaría de Cultura que se llamó Artesalliance, como Millennials, para poderle dar innovación a los tipos de artesanos que ya no quieren ser artesanos, porque dicen, pues si le va mal a mi mamá, yo porque quiero eso, y entonces, pero los necesitamos porque son creativos, jóvenes, y además tienen que aprender cómo se vende a través de redes sociales y cómo puedes exportar en el mundo. Entonces este programa de Artesalliance es para los millennials, artesanos, hijos de artesanos, para que no se pierda la cultura y la artesanía, pero que se pueda innovar y que se pueda trabajar de una manera pues más moderna y que encuentren otros mercados. Entonces, pues fue muy bonito con productores del campo también, increíble trabajo con productores del campo. Y eso ha sido realmente una motivación muy importante. Y no quiere decir que también fuimos a traer inversiones. O sea, se dividió en una estrategia de sí tenemos inversiones, vamos con estos grandes empresarios, sí, pero no podemos desatender ni al micro, ni al pequeño, ni al informal. Tres ejes la secretaría, ¿no? Y así tiene 3 subsecretarías, o 2 subsecretarías y un secretariado. Es emprendimiento e innovación, la subsecretaría que atiende todo este sector, y MIPYMES, ¿no? Que son las micro, pequeñas y medianas. Luego industria y comercio, porque además Puebla pues es comercio, y entonces teníamos que atender el comercio y teníamos que atender a las grandes industrias. Entonces hay una subsecretaría que atiende industria y comercio, y después está el secretariado técnico para el Consejo Consultivo para la Inversión, que era atracción de inversiones y promoción de nuestro estado. Entonces en esos 3 ejes trabajamos muy ordenadamente, no nos distrajimos. Por lo menos estos 4 años estaba muy claro esos 3, y sobre esos a dar resultados y a que la gente viera que realmente había una Secretaría de Economía para todas y para todos, ¿no? Olivia, das este paso y entras a esta interna como una mujer competitiva, como una mujer que trabajó en la iniciativa privada, que ya trabajó en el sector público y que dio resultados. Las preguntas del millón. Si nosotros le echamos lupa al trabajo de Olivia en la Secretaría de Economía, con todo esto que se está dando en auditorías, investigaciones y demás, ¿vamos a encontrar algo, números rojos, algo que nos falte o nada? Vas a encontrar números oficiales positivos de la economía de Puebla, y con la cara en alto te digo que trabajamos honestamente, de manera transparente, con una forma de hacer política diferente que me permite decir sí continúo, sí me gusta, sí sigo adelante, porque se puede trabajar de una manera diferente. Olivia, ¿qué le dices a las mujeres y a los hombres, a las y a los poblanos, a las juventudes, que hoy estamos más involucrados en la política que nunca? Que hay una división de es que estamos polarizados, no estamos polarizados, que si los ricos contra los pobres, que sigue, no entiendo por qué, pero es más un discurso que ha abanderado sobre todo la derecha. Sí. ¿Qué le dices a todo este electorado que hoy te ve y te escucha y que pudiera decir, ¿por qué ella? ¿Por qué Olivia? Mira, yo soy una mujer de familia, soy una mujer que cumple su palabra, y me gusta verme involucrada en el servicio público, ¿no? Desde una posición de la iniciativa privada, decir, ya los negocios los sigue mi familia y yo puedo entregarme realmente al servicio público. No vamos a encontrar contratos, ves que ahí está luego una empresaria a nivel nacional que tiene contratos yo no, mi familia no tuvo ningún contrato, ni mis empresas, ni los negocios, nadie hizo ningún negocio con el gobierno. Muy claramente
estaba puesto sobre la mesa la ética, ¿no? La ética personal y de negocios, que no nos permite tener conflicto de intereses. A ver, en estos momentos, tú haces una declaración patrimonial y haces una declaración de conflicto de interés, si es que tuvieras un conflicto de interés, y ahí está, y hay transparencia, y está publicado. Entonces, en el momento en que tomamos la decisión como familia de que yo fuera para adelante, todos somos responsables de ese comportamiento y de ese nombre que tenemos y que nos permite hoy decir, adelante, ahí está, y somos transparentes en todo. Y así debemos de exigirle a todos los servidores públicos que actúen de esa manera. Entonces, Olivia, con la mano en alto, la frente. Olivia, todo. Con la mano en alto, con la frente en alto, de cara a las y los poblanos, para seguir adelante. Y vas a ver que nos va muy bien. Estoy convencida que voy a ser la coordinadora estatal de Morena en Puebla, siempre con el apoyo de las poblanas y de los poblanos, que al final es el pueblo, ¿no? Es quien va a elegir. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Yo soy Meme Yamel. Esto fue Noches de Tráfico con Olivia Salomón. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan este video. Nos vemos a la próxima.